Hola, buenas tardes. Desde serenitymarkets.com les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de hoy, martes 6 de noviembre. Una jornada de transición, totalmente. El volumen además bastante por debajo de lo normal, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Un volumen, en Estados Unidos hablaban de casi una cuarta parte por debajo de lo normal. Y esto pues ha llevado a que en Estados Unidos pues tampoco haya un movimiento muy fuerte, aunque ellos sí que están subiendo un poco. El Dow Jones sube 0,31, el Standard Poor's sube 0,28, el Nasdaq sube 0,45%, pero sin inquietar para nada por los niveles clave que ya saben que están a la altura de la media de 200 en este gráfico del Standard Poor's 500 y también a la misma altura en el Nasdaq. Ahí lo tienen. ¿Y por qué estamos en una jornada de transición? Pues porque en este mismo momento en Estados Unidos se está votando en los colegios electorales en las elecciones de medio mandato presidencial. Pero al cabo de 2 años, pues en Estados Unidos hay varias elecciones donde se renuevan cargos tanto en el Congreso como en el Senado. Lógicamente, y dada la importancia del tema, los mercados no se la quieren jugar y todo lo que estamos viendo pues es cosa de manos débiles y de poco movimiento. En divisas, como vemos, tampoco nos hemos movido prácticamente nada. Los bonos planos pero tensos, la rentabilidad del bono americano a 10 años está al 3,25%, esa es una zona muy peligrosa. Si sigue subiendo va a terminar por poner a las bolsas nerviosas, si es que no lo están ya desde hace tiempo, así que ojo. Y también tenso el bono italiano con una rentabilidad del 3,41%. Y es que sigue el jaleo en Italia. Ahora volveremos a las elecciones americanas. Vamos primero con esto de Italia. Tenemos a Bruselas diciendo claramente que no aceptan los presupuestos italianos durante el día y que, lógicamente, esas son las leyes de las que nos hemos dotado todos voluntariamente en la zona euro, pues le van a imponer sanciones a Italia si no cumple. Y lo pueden hacer y se las pueden exigir. El gobierno italiano, en una posición pues absurda, dice que no piensan retroceder y lógicamente nadie les cree. Todos sabemos que van a retroceder. Además de todo este lío de los presupuestos que ha llevado, por ejemplo, a la agencia Fitch a decir que este gobierno, en su opinión, tiene pocas posibilidades de sobrevivir con este tipo de cosas y otras, además hay muchas tensiones internas. No hay que olvidar que son dos partidos los que gobiernan, muy extremistas, cada uno de un lado del espectro, y uno es un partido antisistema, el otro es un partido a la extrema derecha. Entonces, es muy difícil combinar determinadas políticas sobre las que están enfrentándose abiertamente, políticas de migración, políticas de otras cosas, ¿no? Ahí hay bastante enfrentamiento entre los dos partidos, con lo cual pues la tensión política en Italia es muy alta por diversos frentes y esto pues ha generado cierta inquietud, aunque no en el euro, que no se ha movido mucho. Y es que me gustaría destacar que en el mercado de opciones, lo decía esta mañana en la web, no hay estructuras de opciones demasiado por debajo del 1,13 ni tampoco por encima del 1,1550, más o menos. Es decir, la mano fuerte, que es quien mueve ese tipo de mercados, lo que está apostando es que a que el euro, con razón o sin ella, luego pueden cambiar, pero de momento están apostando a que de aquí a finales de año el euro se va a seguir manteniendo en lateral. No se fían de que esto pueda ir a ningún lado con demasiada claridad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ya hemos aclarado todo este jaleo en Italia que ha influido en los mercados, también la tensión de los bonos americanos, importante, no lo perdamos de vista, ese casi 3,21% es bastante peligroso. Y volvamos al tema de las elecciones, que ha sido pues bastante decisivo en la sesión de hoy. Aquí pueden pasar tres cosas. Una, la descontada, que es que los demócratas recuperen el Congreso. Ahora mismo Trump gobernaba con la mayoría más amplia que se puede tener porque tenía Congreso republicano, o sea, con mayoría republicana.
Senado con mayoría republicana y él como presidente también del Partido Republicano. Bueno, pues los sondeos dicen que van a conseguir los demócratas el Congreso y que los republicanos van a retener el Senado. ¿Eso qué quiere decir? Pues parón legislativo total y absoluto. El Congreso demócrata y el Senado republicano y el presidente republicano no van a poder sacar ninguna ley. Se van a bloquear mutuamente y esto generaría un parón legislativo en Estados Unidos hasta el 2020. Eso es lo que está más o menos descontado por el mercado. No es un movimiento favorable, pero tampoco excesivamente perjudicial, excepto para algunos sectores como biotecnología, farmacia y los FANG, que habrá que llevar cuidado porque Trump les tenía mucha manía a estos sectores y ha tenido tweets muy controvertidos con estos sectores. Lo que pasa es que su partido no le apoyaba, pero claro, ahora podría buscarse aliados entre los demócratas, que ahora controlan el Congreso, para poder sacar nuevas investigaciones sobre los FANG o forzar a la bajada de precios en el sector de biotecnología farmacia, como él ya ha amenazado en muchas ocasiones. Así que cuidado, que todo tiene su punto de vista. Segunda cosa que puede pasar, que los republicanos consigan retener el Congreso y el Senado tal y como está ahora y que siga todo igual. Esto posiblemente, dicen los expertos, yo no me atrevo a hacer previsiones, porque yo recuerdo que hice la previsión que si ganaba Trump se caía el mercado, como que era lo que se decía, y bueno, anda, que la metedura de pata fue apoteósica, empezando por mí. Dicen los expertos que si ganan los republicanos todo tal y como está ahora, el mercado subiría, porque eso querría decir que sí que tienen capacidad legislativa y que Trump podría seguir implantando programas que hasta ahora pues está claro que le han gustado mucho al mercado, ¿no? Trump llega al poder en noviembre del 2016 y no creo que se pueda quejar el mercado de cómo le ha ido desde entonces, ¿no? Aquí entra en el poder y bueno, la subida ha sido apoteósica. Y la tercera cosa que puede pasar es que los demócratas consiguieran tanto Congreso como Senado. Esta es la más improbable de todas, pero esta podría ser la peor para las bolsas y podríamos tener un desplome. Puede ser, porque lo que dirían los mercados es, ay madre mía, el presidente se queda completamente aislado y ahora sí que se le puede forzar a cosas y a retroceder leyes, historias, en fin, sería una situación muy complicada y posiblemente las bolsas inicialmente, hasta que se acostumbraran, podrían reaccionar mal. Así que vamos a esperar a que se cuenten los votos. Los americanos no son tremendamente rápidos, habrá que tener bastante paciencia y en función de eso, pues los mercados seguramente reaccionarán mañana. Otro factor importante que ha pasado hoy y que no es nada favorable para las bolsas europeas, unas bolsas europeas que no están teniendo una buena campaña de resultados, mientras que sí que es buena en Estados Unidos. En Estados Unidos los beneficios medios del Standard & Poor's 500 están subiendo un 29%, nada menos, en este trimestre. Esto es el alza mayor en 8 años. Sin embargo, en Europa no van las cosas bien. Hay por debajo de lo esperado. Está saliendo la campaña de resultados. Bueno, pues a esto le tenemos que añadir que el PMI Composite el PMI, es que como en Estados Unidos se llama ISM, está pensando que me había equivocado. El PMI Composite, que ya saben que es la encuesta de directores de compra de las empresas, es una encuesta muy respetada, ha dado la menor actividad económica en la zona euro desde hace 2 años. Esto va muy en línea con otros muchos datos que tenemos en todos los países de la eurozona, que nos muestra claramente que hemos dejado atrás, como ya advertimos en su momento, el ciclo expansivo y que ahora pues estamos empezando a retroceder. No estamos en situación de recesión ni nada de todo eso, pero sí en fase de enfriamiento, con lo cual los gobiernos tienen que ser muy cautelosos con las medidas que toman, porque en estas fases de enfriamiento podemos llevarnos algún que otro disgusto. Claro, esto no es nada favorable para las bolsas europeas, que como vemos pues se lo están tomando con una cierta preocupación el asunto, ¿no? No están siguiendo las subidas que tenemos en Estados Unidos. Vamos a repasar ya por último Dow Jones, sectores e IBEX. Creo que tienen todas las claves encima de la mesa ya. Tenemos, se me ha olvidado decir, al petróleo bajando con mucha fuerza. Hoy
Tendrá por la noche dato de inventario, ya veremos con lo nervioso que está, menos 2,58% hasta los 61, desde que perdió la media de 200 en el gráfico diario, pues no ha levantado cabeza y no nos extraña nada que esté acelerando las pérdidas. Ahora llega a una zona de soportes interesante, está extremadamente sobrevendido y vamos a ver hasta dónde llega la bajada antes de empezar el rebote. Claro, con una caída así, el sector de petroleras ha estado flojo con menos 0,37%. Materiales básicos tampoco ha estado demasiado bien, con menos 1,17%, automoción también a la baja, menos 0,53%, y los bancos menos 0,45%. A estas horas, salvo error, yo no he visto nada. Me van a disculpar que voy a mirar el móvil a ver si veo algo. Pues a estas horas no hay ninguna noticia del Tribunal Supremo. Esto es un poco ya increíble, pero no se sabe nada. Así que esperen un segundo que voy a dar una segunda mirada. Nada, no ha habido nada de última hora, acabo de repasar las noticias y el Tribunal Supremo sigue sin decidirse. 2 días ahí reunidos y esto pues un poquito pasándose de castaño oscuro. El problema es que a los bancos del IBEX esto le ha sentado mal, hay muchos nervios con los bancos, por esa incertidumbre que no se sabe lo que va a pasar y lo han hecho mal. Sabadell menos 1,38, Bankia menos 1,14, Bankinter menos 1,05%. A destacar Gamesa, una subida de 14%, parece que sus resultados, desde luego está claro que han gustado bastante a los mercados. Le sigue Mediaset, ha sido un día bastante bueno para el sector, más 4,69%. Naturgy, vamos, todas las utilities, más 2,74%, Endesa más 2,68%, Red Eléctrica más 2,65%, Nagal más 2%. Están prácticamente todas las utilities ahí salvando al índice y compensando la debilidad de los bancos. En el Dow Jones tenemos a Apple, que consigue recuperar parte de las pérdidas de ayer, más 0,94%. IBM, el que más sube, con 2,05%, y dos valores muy sensibles al tema de la guerra comercial, Caterpillar y Boeing, subiendo bastante. Y es que se me ha olvidado decir antes que los chinos y los estadounidenses han vuelto a emplazar para otra ronda de conversaciones, no precisamente comerciales, más bien de seguridad y todo esto, pero ese asunto pues ha caído bien a los operadores. Terminamos, ya hemos repasado todo, terminamos de ver sectores que no los habíamos terminado de ver y lo dejamos. Telecos menos 1,34%, Vodafone lo ha hecho mal por una bajada de recomendación a vender de un broker, me parece que ha sido Société Generale, pero no estoy seguro, así que el sector un poco flojo, menos 1,34%, las utilities bien, ya han visto que las utilities españolas han subido todas en conjunto, más 0,55%, y tecnología, pues tras los sustos de ayer con Apple, pues hoy se ha recuperado bastante con una subida de 0,31%. Nada más, mañana nos vemos y a la espera de ver cómo quedan las elecciones en Estados Unidos. Es el factor más importante que hay ahora mismo. La gran esperanza es que estacionalmente, si no hay sustos con los resultados electorales, estacionalmente después de las elecciones de Estados Unidos, tiende a abrirse una etapa bastante favorable hasta finales de año. Nunca se sabe con estas cosas, hay que estar siempre atentos, pero es otro factor a tener en cuenta. Gracias y hasta mañana.